La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle, patrocinada por el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, que ha sido el único político de la policromía nuestra que se interesó por rescatar la Cátedra de Valle. Aquí a la izquierda de sus pantallas está el abogado y licenciado en Historia, don Ismael Cepeda Ordóñez, a quien le damos la más cordial bienvenida porque nosotros somos los ejecutores. Abogado, muchas gracias, don doctor Barrios. Estamos en el aire y seguimos conversando para hacer menos filisteo al pueblo hondureño sobre ese cholutecano, ese centroamericano, ese hondureño, pero de perfil continental que se llamó José Cecilio del Valle, para que conozcan la vida y obra de este ciudadano ilustre que tanta gloria le ha dado a Honduras, a Centroamérica, incluso al mundo entero, porque se le llegó a conocer como el hombre de las dos Américas. Hoy vamos a ver la faceta de Valle con la educación, las memorias de Valle en la educación. ¿Qué decía Valle? ¿Qué decía Valle sobre la educación? Tanto que hay que rescatar de este ilustre hombre preclaro, que ahí lo tenemos en pantalla. Déjeme decirle que ese es un óleo de la Casa de Gobierno. El sabio Valle acuñó la siguiente frase que decía: en la escala de los seres el hombre es el primero, en la escala de los hombres el sabio es el más grande. El sabio es el que más se aproxima a la divinidad, el que da honor a la especie y luces a la tierra. Así, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, hoy vamos a ver ese Valle en la educación. ¿Cuál fue el papel de Valle? Porque tenemos como bibliografía, cuando fue creada la Cátedra de Valle, allá el 22 de noviembre de 1968, una bibliografía, pero de aquella fecha a esta han transcurrido 47 años y tenemos como modelo la obra escogida de Valle, escrita por un guatemalteco de nombre Mario García Laguardia. Ahí lo tenemos en pantalla, el de en medio. Así que sin mucho preámbulo, le cedemos la palabra al licenciado en Historia y abogado, don Ismael Cepeda Ordóñez. ¿Qué nos puede opinar de ese preámbulo que escribió el sabio? Licenciado. Muchas gracias, doctor Barrios. Realmente, entre todos los temas que este ilustre cholutecano nos ha prácticamente llenado de orgullo las letras centroamericanas, continentales y particularmente todo el aspecto relacionado con este tema de la educación. El tema en sí mismo fue siempre una preocupación por Valle. Definitivamente. Si hay algo no de lo rescatable, si hay algo que resaltar sobre la personalidad de José Cecilio del Valle, es el tema de la educación. Si hay un hombre que a nivel continental, a nivel centroamericano, se preocupó por el tema de la educación, fue Valle. Valle no solamente es el autor
de una memoria en 1829 acerca de la educación, sino también a lo largo de su vida pública. Él, en su periódico El Amigo de la Patria, publicó varios ensayos, varios artículos sobre el tema de la educación. Incluso en México, estando como diputado al Congreso mexicano, cuando la anexión, el tema de la educación fue una prioridad en Valle. Valle, como todo ilustrado, como hombre heredero de toda la tradición intelectual francesa, estadounidense, latinoamericana, Valle realmente tuvo una clara visión de lo que es el tema educativo. El tema educativo en Valle es una constante, es una preocupación permanente sobre la cual hoy, esta mañana, esta tarde, en este día que estamos conmemorando varias efemérides, pero la más importante es la efeméride de hoy, 12 de abril del año 1797, cuando desde San Vicente los grupos garífunas, los Carinagua, arribaron a las costas de Honduras. Es hoy, 12 de abril, que se conmemoran el Día de la Negritud, el Día de la Negritud. Esos 219 años de venida de estos grupos afrodescendientes que desde la isla de San Vicente arribaron a las costas de Honduras, particularmente a Roatán, y después se establecieron meses después en el punto de Trujillo. Razón por la cual la Cátedra de Valle, que nos honramos en dirigir y codirigir, manda el más sentido pésame hasta allá La Ceiba por el fallecimiento, el viaje a la eternidad de don Celio Álvarez Casildo. Que el Señor lo recoja en su seno y resignación cristiana a todos sus familiares. Y este servidor que les habla colocó su pésame en nombre de la Cátedra de Valle en el Facebook, porque a toda la etnia garífuna en general, pero en particular a toda la parentela por consanguinidad y por afinidad de don Celio Álvarez Casildo, a quien tuvimos el placer de partir en muchas oportunidades. Incluso recuerdo que me comentaba la embajadora doña Magali Funes que semanas antes de que yo llegué estuvo él con todo su grupo transmitiendo esa cultura, folclorismo que tiene esta etnia. Descanse paz. Disculpe la interrupción, pero al pan y al vino. De igual manera queremos sumarnos a las condolencias a la familia Morán Robleda, ahí también en La Ceiba, porque ha desaparecido el historiador estadounidense muy vinculado a la historiografía hondureña, como es John Charles Morán. El historiador Morán fue un hombre muy preocupado por la figura de José María Medina e hizo un trabajo muy interesante sobre el esclarecimiento de la personalidad, de la figura del capitán general don José María Medina. Este hombre que ha sido a lo largo de la historia y particularmente por los historiadores Rómulo Durón y el historiador Salgado, don Félix Salgado, realmente lleno de algunas inexactitudes. Y eso lo llevó a John Morán a escribir un trabajo sobre la personalidad de don José María Medina. Igualmente abordó la temática diplomática durante la administración de Santos Guardiola en el año de 1856-1862. En los últimos
momentos, Charles Morán estuvo vinculado a trabajos sobre la historia de la Ceiba. Así que a la familia Morán Robleda de la ciudad de La Ceiba les enviamos nuestras condolencias y esperamos que el Señor tenga en su seno a un hombre como John Charles Morán, que si bien es cierto, su figura es más conocida en los círculos intelectuales de historiadores, no deja también de ser un hombre vinculado a la producción bibliográfica de Honduras y a los cuales en programas posteriores haremos una reseña y escribiremos algunas notas en su momento sobre el aporte que John Morán. Así que nuestras condolencias a la familia Morán Robleda en La Ceiba y esperamos que el Señor lo tenga en su seno a nuestro querido y recordado amigo John Charles Morán. Así que en el tema de Valle, como lo señalábamos en la parte introductoria, es la importancia de la educación. Si hay un tema que Valle puede desapropiarse de su figura política, de su figura como economista, de su figura como abogado, hay un tema que está unido a la personalidad de este prócer hondureño, es centroamericano, es el tema de la educación. Definitivamente, Valle, oiga lo que rescata el doctor Mario García Laguardia, dice, porque esto hablando de Valle, dice, no hay libro, decía un escritor en la antigüedad, tan mal concebido y redactado que no sea útil en algún aspecto. sí. Eso aflora lo que apunta con todo tino el licenciado en Historia, don Ismael Cepeda Ordóñez. Para Valle la educación fue algo esencial, exponencial. Sí. Y ese tema recurrente a lo largo de toda su vida pública acerca de la educación lo llevó a ser reconocido por la Academia de la Instrucción Pública de París, que lo acogió como socio. Sin solicitar él su membresía. Correcto. Dicho sea de paso. Porque sus trabajos acerca de la educación fueron conocidos en París por esta asociación que lo reconoció como un socio para que la posteridad lo reconociera, que su preocupación sobre la educación fue constante a lo largo de su vida. Don José Cecilio del Valle, cuando aborda el tema de la educación, lo hace en tres aspectos: el aspecto de las escuelas elementales, de las aulas científicas y de la parte de la educación superior. Miró ese proceso educativo como un proceso creador. Valle no mira divorciada la educación para decir la instrucción pública, la instrucción media y la instrucción universitaria. Él mira el conjunto del proceso como un todo único, como un todo al cual las sociedades deberían de aspirar siempre, porque hay una particularidad en el tema de la educación en Valle. Valle no mira divorciada la educación de las condiciones sociales, económicas y políticas en que desenvuelve la educación. No tiene, como los otros ensayistas de su momento, de esa América posterior a la independencia, en esa década de los años 20, de 1820 en delante, Valle mira, observa el proceso educativo como un todo pedagógico, como un todo metodológico, y eso aborda el tema de la educación en su nivel elemental, en su nivel técnico medio y en su nivel superior. Eso creo que hace que Valle tenga una visión global
del problema educativo. Valle no considera en forma separado los procesos de la educación. De ninguna manera. Algo más. Valle visualiza la educación como fomentar, como crear, como que estamos viendo la creación en sí. Que estamos moldeando al hombre, al individuo. Ahora, ¿pero por qué razón? Sencillamente los sátrapas, los tiranos y todas aquellas personas que se han perpetrado en el poder tiempo atrás, querían y tuvieron en el oscurantismo a sus vasallos. Claro. Cuando dice primero Fernando VII, con la Constitución de Cádiz, que juró, mejor dicho, cumplirla. No sé para qué la utilizó, porque él mismo la pisoteó. Claro. Incluso, él mismo la pisoteó. Él la dejó, colocó que ya no estuviera vigente. Que ya no estuviera vigente. Entonces, la abolió, digamos. La deroga. La deroga. ¿Por qué razón? Porque un país que no está educado es presa fácil de un monarca absoluto. O sea, el absolutismo que primó que primó en los años, en siglos anteriores, donde el señor feudal, llegó a decir uno de los reyes que el Estado era él, ¿verdad? Sí. El rey Sol, ¿verdad? El rey Sol. Entonces, Luis XIV. Entonces, alguien se fija, ¿cómo es eso? Vienen las revoluciones. Las revoluciones, pero no armadas. Sí. Revoluciones de ideas. Sí. Licenciado. Yo creo que cuando hablamos de la educación y su relación al pensamiento de Valle, también él hace una crítica a todo el periodo anterior a la independencia. Y Valle le coloca, tiene una fe en la educación que trasciende el momento de su tiempo. Valle apuesta a que no hay futuro en América si no le apostamos a la educación. Lo que dice el caballero que a esta altura debe andar arriba de los 90 años, el que está en medio de sus pantallas, el doctor Mario García Laguardia. Durante nosotros estemos en la Cátedra de Valle, dirigiendo la Cátedra de Valle, exponiendo todos estos intríngulis que el pueblo no conoce, y dicho sea de paso, y también aquellos y aquellas que no se consideren pueblo. Ese es un defensor de los derechos humanos, un comisionado de los derechos humanos en varias oportunidades en su ciudad natal, Guatemala, y flanqueado a su derecha por el doctor Cal Montoya y a su izquierda por Edgar Montiel, cuando hacen la presentación de su libro, de la obra escogida, allá en Ciudad de Guatemala, en la sede de la Academia de Geografía e Historia, un 15 de septiembre del año 2011. Y dice el panelista que está a la izquierda, a Valle tenía un corte unesquiano. Unesquiano, pues se deriva de UNESCO. Y como estamos tratando a Valle sobre la educación, viene como anillo al dedo. Adelante, licenciado. Creo que cuando hablamos de la importancia de la educación en el pensamiento jurídico, político, económico, de historiador de don José Cecilio del Valle, nos intentamos explicar que para Valle no hay ciencia separada. Él quiere que esas ciencias abstractas y las ciencias de aplicación experimental no tengan un muro que las divida, sino que al contrario, esas ciencias se constituyan en una sola unidad, porque eso es lo que le da prácticamente validez a la enseñanza y rescata un elemento importante, la figura de los maestros. Valle
hizo un ensayo dedicado a los maestros donde lo define como el alma del aula. Él propone que los docentes, los maestros, sean realmente esa alma del aula, porque la interrelación que existe entre los estudiantes, no alumnos, porque hoy la pedagogía moderna nos señala que no hay alumnos, que hay estudiantes, porque el alumno en la etimología griega significa el que no tiene luces, y cada niño, cada estudiante tiene un saber previo, un saber familiar, un saber comunal o del barrio o del lugar donde él vive. Entonces, Valle apuesta siempre que el criterio fundamental de la educación es construir un futuro, es construir un porvenir. Y no puede haber sociedad que construya un porvenir si no está eslabonado en lo que es la educación. Definitivamente. Y hoy que es una preocupación de todos los gobiernos y de todos los estados que aspiran a tener un mejor condiciones de vida, lo hemos establecido que el ancla de ese porvenir es la educación. Por eso, educar es formar un ser que no existía del modo que se ha formado. Es darle conocimientos útiles y hábitos morales que exige su conservación y perfección. Ahora bien, mire qué interesante, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, cómo Valle, a pesar de ser un hombre adinerado, un hombre de estirpe española. Sí, criollo. Sí. Él se confunde con el indio. Claro. Se confunde con el indio, con el indígena, con el indio, con el indio, el indígena, el aborigen, en cualquiera de esas connotaciones. Se baja a ese nivel. Sí. Ahora bien, hay algo que es bien importante y vale la pena mencionar. Allá por el año de 1967, a la sazón presidente del Congreso Nacional, el abogado don Mario Rivera López, que ya goza de la paz del Señor, cuando son creados aquellos famosos premios nacionales, sí. el premio de literatura Ramón Rosa, el premio de ciencia, el premio de arte Pablo Zelaya Sierra, sí. Y aquí es donde quiero llegar, y el premio de ciencia José Cecilio del Valle. La patria posiblemente no se dieron cuenta que le estaban honrando de una manera, pero elevadísima, con un exponente N, sí. Para no volver a repetir la misma palabra que había dicho, con un exponente N. Y así lo hicieron, y todavía, sin embargo, traigo a colación porque decía el doctor Gaitán que no habían hecho efectivos los premios nacionales a esta fecha. No sé, a mí no me consta, pero sí salió publicado en una red social, y digo el nombre porque más de alguno de ustedes lo han de ver leído. Pero lo importante es la educación, es decir, el fundamento, la piedra angular, la educación. Sí. Creo que eso, sobre todo cuando nosotros le llevamos recuento de la formación que tuvo en la Universidad de San Carlos, don José Cecilio del Valle, cuando él es, digamos, honrado con el título de bachiller, su tema es el tema acerca de la electricidad. Él pasa revista a las tesis de Benjamin Franklin, a la física de Newton. Es decir, que cuando hablamos de la figura de José Cecilio del Valle, no solo estamos hablando de un enciclopedista literario, sino un hombre que ya tenía la aproximación a la ciencia experimental. Y a escasos 17 años, como dirían ahora, los tenía. No había llegado a 20 años cuando... Sí, a los 17 años. A los 17 años. Así es. Eso, y sobre todo cuando ingresa a la Universidad San Carlos para tomar la
la carrera de Derecho. Valle es de las últimas generaciones, esa generación de Valle que recibió en la Universidad de San Carlos los aires de aquel gran franciscano, de aquel rector de la universidad como era don José Antonio Liendo y Goicoechea. Ese sacerdote católico nacido en Cartago en 1765 y que muere en 1814, que hace apenas 2 años hubiéramos celebrado el bicentenario de su muerte en Cartago. Él es un hombre que había recorrido, Antonio Liendo y Goicoechea, la Europa de finales del siglo XVIII. Había también en actividades misioneras, recorrió el Valle de Agalta en Olancho. Él conoció todas esas tribus Pech en Dulcenombre de Culmí, y hay informes de carácter antropológico donde Liendo y Goicoechea da cuenta de sus relaciones en estos grupos indígenas que estaban ubicados en la región de Olancho. Hace una revolución en la educación de aquel entonces. Y tan interesante, nosotros nos inspiramos. Debe notar nuestro selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, que nos inspiramos cuando estamos hablando de Valle, porque se lo recomendamos. Adquieran ese defecto de leer buenas obras. Y antes de irnos a la primera pausa, yo quiero felicitar a 2 personas. En primer lugar, quiero felicitar a mi hija por la obra, a mi hija, una de las princesas guerreras, a quien llamo yo, a Ulisa Armida, por haber realizado con buen éxito, bajo su dirección, la obra Romeo y Julieta. Hasta allá, a Estancia School, felicitaciones a mi hija y a todos los alumnos, los estudiantes que colaboraron con esa obra. Y también quiero mandar mis parabienes allá a las Lomas del Mayab, a uno de mi mejor amigo en el mundo que he tenido, don Julio Rolando López Vázquez, que hoy se encuentra de manteles largos. Nos vamos a la primera pausa. No nos cambie, ya regresamos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Continuamos con la Cátedra de Valle, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha a través de TV20, canal del Congreso Nacional. Y queremos decirles a toda nuestra teleaudiencia, nuestra selecta teleaudiencia, que Valle vive en el corazón de los hondureños. Las pruebas al canto. Licenciado. Muchas veces, doctor Barrios, y en este tema que estamos hablando sobre la educación, la posición de Valle y la visión que tenía Valle sobre la educación, he encontrado una esquela de don Urbano Dávila, que presenta su tesis de bachiller en filosofía allá en la Tegucigalpa de 1872, que dice en la invitación: a las cenizas del ilustre hondureño licenciado don José Cecilio del Valle, como un sincero recuerdo a su rara capacidad e inimitable
ilustración. Don Urbano presenta su tesis, su examen de bachiller en filosofía en la Universidad de Honduras y dedica esta actividad del examen a la memoria de don José Cecilio del Valle. Así que, como pueden ver, ya en 1872 muchos hondureños descubren en el espíritu de Valle realmente un aliciente importante para la labor intelectual en Honduras. Así que creemos realmente con mucho satisfacción compartir igualmente Rómulo Edurón, que escribió su obra, el presidente don Ponciano Leiva, que es uno de los grandes conservadores en Honduras, también ordenó que se publicaran las obras completas de Valle en su administración. Así que la figura de Valle, que a veces se mira tan distante en el tiempo, siempre ha estado con nosotros y está acompañándonos en este esfuerzo porque Honduras como nación, como sociedad política, como sociedad, tenga realmente derroteros a los cuales podamos aspirar todos los hondureños. Para que esto que sucedió en el pasado no vuelva a suceder, nosotros tenemos como punto de referencia, como referente, mejor dicho, la obra escogida de Valle. La obra escogida de Valle, escrita por el doctor Mario García Laguardia, aunque, como dijimos al principio, hay muchos libros. La bibliografía es extensa, porque Gregorio VII meditó sobre una monarquía universal y quiso subordinar la autoridad de los reyes a la de los pontífices, cosa que fue un pleito de Padre Señor mío. Adriano IV publicó que todas las islas donde se introduciera el cristianismo iban a pertenecer al dominio de San Pedro. Martino V, Nicolás V y Calixto III donaron Portugal a todas las tierras que descubriesen, desde las Canarias hasta la India. Y para cerrar con broche de oro, Alejandro VI donó la América al gobierno español. ¿Pero por qué hicieron esto? Por la ignorancia en que tenían sometidos estos monarcas a sus vasallos, ignorantes en el oscurantismo, y por eso viene la mecha en la América del Norte, sigue la Francia, y posteriormente sucede lo que nos pasó a nosotros con la Constitución de Bayona, posteriormente la Constitución de Cádiz, y todos los movimientos independentistas aquí en América, que ese es un pecado imperdonable que tuvieron contra Valle cuando le pidieron las memorias. Ese es el pecado, pero continuemos con la educación, licenciado. Creo que, como no nos cansamos de repetir, que la preocupación de Valle por la educación es constante. Hay una frase que dice que la instrucción pública es la fuerza o poder primero de una nación. No puede haber felicidad en una nación si no está acompañada de los niveles y los grados de ilustración en la sociedad. Así que entonces, Valle, en su ensayo sobre la educación, esa memoria que escribió allá por 1829 y que fue traducida al francés por la Sociedad de la Instrucción Elemental de París, fue realmente una novedad la visión que él tiene. Puedo decir, sin lugar a cometer una falacia histórica, que este hombre hondureño, nacido en nuestra tierra de Choluteca, pudo haber competido en una dimensión casi como Rousseau cuando escribió su Emilio, el tema de la educación. Así que Valle no solamente es un hombre apasionado por la educación, sino también enarboló tesis sobre las cuales hoy, y como usted lo señalaba, que aunque digan que don Jorge Mario Laguardia tiene un pensamiento unesquiano relativo a la UNESCO,
estas Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas en relación a la cultura y la educación y la ciencia, Valle también puedo decir, sin lugar a dudas, que tiene un enfoque como Jacques Delors, que habla de los 4 saberes que constituyen hoy la pedagogía moderna, que es el saber hacer, el saber ser, el saber aprender, y todo eso Valle, allá por el 1827, 28 y 29, en medio de la guerra civil que azotaba Centroamérica, prácticamente Valle dice una maravillosa frase: yo quisiera, dice, que se destruyese el muro levantado entre las teorías abstractas y sus útiles aplicaciones. Quiere que sea un todo, que los maestros, antes de recibir este título, fuesen examinados no en colegios o universidades, sino en medio de la naturaleza que ofrecen explicar. Valle ya habla de la práctica profesional que todos deberíamos tener al momento de recibir nuestros títulos. Definitivamente. Y eso constituye una visión clara de lo que es la educación. Valle también dice que la educación no fue sedentaria, subida ni dictada a su lección desde una cátedra de orgullo, sino que debe estar básicamente unida a la actividad experimental. Quería también que esa visión la tuviéramos y que los maestros tuvieran un lugar privilegiado en la jerarquía social. Eso hace que Valle, y también que los estudiantes tuvieran esa experiencia en la memoria y que pudieran también ser básicamente y que cada año al finalizar esto todos los estudiantes pudieran hacer una especie de examen experimental para que todos ellos se acompañaran en lo que fueron aprendiendo a lo largo de ese año académico. Y hay una cosa que ha sido también parte de esa preocupación, que hubieran fondos destinados para sostener la educación, que la educación no solamente fuera para los hijos de los digamos de los potentados, sino también que llegara al indio, a llegar al obrero, al artesano, y esa enorme preocupación lo hizo Valle a que se destinaran fondos de la hacienda pública para sostener la educación, porque estaba convencido, y lo reitera a lo largo de su tiempo, que la educación debe ser el pilar donde descansa la sociedad. Sin educación no tenemos futuro y la historia le ha dado la razón. Definitivamente. Ahora, hay un detalle importante cuando se hace la presentación de la obra escogida de Valle allá en Guatemala en el año 2011, el 15 de septiembre del 2011, el doctor, el que tienen a la izquierda de sus pantallas, dijo las palabras siguientes: el esquema unesquiano, los de la UNESCO quisieran que yo me refiriera a Valle como un modelo unesquiano. Pues déjenme decirles, desde el punto de vista de la cátedra de Valle, nuestro codirector y el que les habla, ni se pensaba en que iba a nacer Naciones Unidas, y a Valle tenía esa visión. Correcto. Por eso, con buen tino, y no se equivocó, Jeremy Bentham le dijo: usted se adelantó una centuria, 2 centurias, hubiera nacido antes. Sí. Quiere decir que qué mente más privilegiada. Sí. Porque definitivamente dotada por la naturaleza, con todos los dones, las virtudes. Con todos o casi todos, porque sí. Hay tres requisitos que
Natura solo da 2 en un solo individuo, no da los 3. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Bueno, ahí se los dejo, para el próximo programa se los vamos a explicar el por qué. Yo les cuento esto porque el otro día, felicitando a don Jorge Miralda, que estaba de cumpleaños, me contestó y me dijo: agradezco su felicitación. Don Jorge Miralda, el escritor. Miralda, ¿sí? Miralda, Jorge, sí. sí. Jorge Miralda. Sí. Ganador, por cierto, de una presea en España sobre narrativa infantil. Tengo entendido que fue miembro también de la Sociedad Literaria de Honduras. Entonces yo le dije, no me diga bate, ni bardo, ni poeta, bardo, ni bate, porque como dicen en León, no soy ni poeta, ni hijo de poeta. Sí. Mi estilo de escribir es el ensayo y siempre queda algo en el tintero. ¿Por qué razón? Porque el lector, si le interesó lo que se escribió, va a ir a buscar ese cabo suelto que no se hizo, no fue al azar que se dejó, sino que se dejó adrede. Sí. ¿Por qué razón? Para ver si tienen esa acuciosidad. Continúe, licenciado. Decíamos que en el ensayo que publicó acerca de los maestros, concluye Valle, después de enunciar prácticamente las tesis que maneja acerca de la educación y que ya nos lo había dicho en la memoria, en 1829, dice: la ilustración es el origen del bien, la ignorancia es el origen del mal. En el centro de la riqueza, la América ha sido pobre porque ha sido ignorante. En medio de la pobreza, la Europa es rica porque es ilustrada. Los que enseñan la ciencia, los que comunican sus principios y derraman las luces, son entre todos los de más valor. El de los hombres se deriva de los que saben ejecutar, y los sabios son los que enseñan a los hombres. Que los maestros sean honrados por la nación y premiados por el gobierno. Que la juventud sea protegida y la ciencia difundida. La naturaleza yerma ahora, salvaje y horrible, será en lo futuro poblada, culta y hermosa. Con esas frases, José Cecilio del Valle concluye el tema de su artículo acerca de los maestros, a quienes llama el alma del aula o de las aulas. Definitivamente. Y eso creo que, perdón. ¿Tiene un plus? Tiene un plus. Tiene un plus. Y hoy por hoy, Valle se acerca a esa visión de la UNESCO de establecer el papel del docente en la interacción, en lo que se interactúa del proceso educativo, que ya no solamente el estudiante es un receptor de lo que uno lleva, sino también el maestro en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, el profesor, el maestro, el catedrático aprende. Y esa visión de la UNESCO, del proceso dinámico de la enseñanza, de la pedagogía dinámica, nos lleva realmente a resaltar una vez más que Valle, en medio de toda aquella aridez de su época, supo distinguirse en apuntar lo esencial a lo que es el espíritu de la nación, y ese espíritu lo constituye la educación. Definitivamente. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, la Cátedra de Valle, patrocinada por el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, a quien el pueblo hondureño, los cholutecanos, los centroamericanos, debemos agradecérselo, porque esta idea no es de Horacio Barrios, esta idea nació
allá siendo presidente de la República, el general de división, don Osvaldo López Arellano, y el secretario de Estado en el despacho de Educación, el profesor Bardales Bueso. Y después de 47 años, selecto teleauditorio, 2 Quijotes, o 3 Quijotes, mejor dicho, seguimos tratando de levantar la cátedra de Valle. Y nos vamos a despedir de este programa mandándole un saludo a un vallista de corazón, rotario, abogado, juez de sentencia, don Gustavo Escoto, y no puede faltar el saludo para Michel Mercado. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Así que salud, amigos y paisanos cholutecanos, porque la Cátedra de Valle sigue adelante, y el próximo programa, si el Señor nos presta la vida, la salud, vamos a estar enfocando, fíjense bien, enfocando a José Cecilio del Valle como el jurista. Ya ustedes deben tener conocimiento que él tuvo que enfrentarse haciendo uso de las leyes hasta con sus mismos compañeros, sí, compañeros de cámara. Y con sus primos también. Ahí voy. Sí. Y con su parentela consanguínea. Sí, sí. Y dicho sea de paso, pegó un jonrón al haberle ganado el pleito a su tío. Pero sí, eso no fue causal de un distanciamiento con su primo, el primer jefe de Estado, don Dionisio de Herrera, también cholutecano. Don Justo, don Próspero, y que ellos también como abogados se habían graduado en la Universidad de San Carlos. Sí, así que estuvieron en igualdad de condiciones. Como se dice en el billar, jugando billar, sí, taco a taco. Taco a taco. Así que nos despedimos, selecto teleauditorio, con la sentencia que tanto, por lo menos a mí me agrada. Y dice: soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Hasta la próxima, selecto teleauditorio. No nos cambie. Bendiciones para todos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país.